Este es un curso de teología sistemática. Ayer estábamos haciendo una introducción a la teología sistemática y hablamos de que es importante porque es asociado con cumplir la gran comisión, o sea, la misión que Dios nos dio, que Jesús nos dio, que es seguir su misión en esta tierra. Y en la Gran Comisión, Jesús definió eso como discipular y enseñar a obedecer todo lo que Él nos enseñó. Entonces, nosotros queremos explorar toda la Biblia para organizar la información, para entender más acerca de cómo deberíamos actuar en este mundo, acerca de cómo es Dios. Y entonces es importante la teología sistemática como resultado. Estaba hablando con Gerson ayer que a veces en los seminarios hay divisiones entre las personas que enseñan y algunos dicen, pero yo soy un teólogo bíblico, que es algo diferente a lo que dije ayer, la definición que di de teología bíblica. Lo que quieren decir es que yo estudio cada libro profundamente y realmente desprecian a la teología sistemática porque abarca todo el conocimiento que está en la Biblia. Pero nota que en la Gran Comisión, eso es justamente lo que Dios está pidiendo que nosotros hagamos, que enseñamos todo. Entonces queremos buscar, organizar el contenido para ayudar al pueblo de Dios, para que puedan agradar a Dios y que puedan obedecerlo y que puedan cumplir su misión aquí en la tierra. Y entonces vimos varias cosas. Habíamos hablado de la teología bíblica. Hay un señor que se llama Gerhardus Voss. Esto no lo dije ayer, pero él dice que toda teología debe ser bíblica. Entonces, prefiere el nombre, la historia de la revelación especial para lo que es teología bíblica. Y habíamos presentado un diagrama que muestra la historia global o la narrativa global que Dios está buscando, que podamos vivir aquí en la tierra. Y en eso quería agregar que, como dijimos ayer, la escatología está en la protología, es decir, que las últimas cosas están en las primeras cosas, pero también la protología apunta a la escatología, es decir, que las primeras cosas tienen relación y apuntan a las últimas cosas. Eso simplemente para que lo pueden pensar, meditar, pero es muy lindo lo que Dios ha hecho porque tiene un plan, tiene un objetivo. Él trabaja todos sus propósitos y cumple sus propósitos. Es un Dios de confianza para nosotros. Y bueno, fuimos después de una introducción a la teología sistemática. Habíamos hablado de cómo podemos saber que Dios existe, ¿sí? Y después revisamos cómo podemos conocerlo, cuánto podemos conocer acerca de él. Y después empezamos con los atributos de Dios, que son en dos categorías. Incomunicables, que son de alguna forma los que dicen que nosotros no compartimos. Y después comunicables, que son atributos de Dios que sí compartimos. En eso, cuando estamos hablando de la existencia de Dios, Harold me preguntó acerca de algunas pruebas para la existencia de Dios dado por Tomás Aquino. Y se llaman la vía, ¿no? Sí, bueno, lo busqué en inglés en Google ayer. Lo leí rápidamente porque Google resume todo tan fabulosamente. Y tu pregunta era si eran razonables. Algunos de esos cubrimos cuando estábamos hablando, son las mismas cosas. Por ejemplo, la causa
la prueba de causa. Todas estas cosas tienen una causa, entonces el universo debe tener una causa similar a la de diseño. Las cosas muestran diseño, entonces debe haber un diseñador. Entonces, sí, son útiles. Como hablamos con Hernán, no es un debate, es más una conversación hecho en mucho amor. Sí son útiles presentar a la gente, pero no van a convencer. No podemos ganar un debate con una persona que realmente está completamente rebelde y no quiere creer. Pero sí son útiles, sí. Bien, y habíamos empezado a hablar de los atributos incomunicables y Grudem los organiza en 5 categorías: la independencia, la inmutabilidad, la eternidad, la omnipresencia y la unidad. Ya habíamos hablado de qué lindo es que Dios es independiente, porque nosotros somos dependientes, y que Él es un Dios que es un Dios de vida y es un Dios de amor. Que Él tenga vida significa que nosotros podemos tener vida, porque nosotros no controlamos realmente nada, existimos porque Él ha decidido que existimos, y eso es de mucho confort para nosotros, que podamos depender de un Dios que quiere que existimos y que quiere darnos buenas cosas en Cristo Jesús, porque sabemos que todo lo que nos pasa en este mundo está bajo su control y que podamos depender de Él. Relacionado a esa categoría de independencia, que también dijimos que el término teológico es aceidad, está la inmutabilidad. Inmutabilidad quiere decir que Dios no cambia nunca. En latín es in mutare, o sea, no muta, no cambia. Y la definición es esta: Dios es inmutable, o sea, no cambia en su ser, sus perfecciones, sus propósitos y sus promesas, pero actúa y siente emociones y actúa y siente de manera diferente en respuesta a diferentes situaciones. Entonces podemos ver las pruebas en la Biblia que apoyan, o sea, la evidencia en la Biblia que apoya esto, en que Dios no cambia en su ser y perfecciones. Salmo 102 y después Malaquías 3, y si hay alguno más en la próxima. Bien, entonces podemos concluir que Dios no cambia respecto a su ser y respecto a sus perfecciones, o sea, sus atributos o aspectos de su carácter. Tampoco cambia con sus propósitos. 33:11, Efesios 1:4 y Isaías 46. Sí, entonces Dios tiene sus propósitos y los va a llevar a cabo. Entonces, cuando decide algo, su propósito no cambia y lo cumple. Y eso incluye a sus promesas, que es algo extremadamente importante para nosotros cuando hablamos de nuestra fe, porque tenemos fe en las promesas de Dios, lo que Él ha hablado. Números 23, 1 Samuel 15 y 2 Corintios 1. Sí, entonces pueden observar, es sumamente importante la inmutabilidad de Dios para nuestra fe, porque como Él no cambia, podemos tener confianza en sus promesas. Si Él cambiara de un día a otro, como nosotros los seres humanos muchas veces cambiamos, entonces diríamos, bueno, ha cambiado de opinión Dios. Quizás ya no tiene los mismos propósitos para mí. Quizás sus promesas no son válidas para mí. O sea, es muy importante la inmutabilidad y saber que Dios no cambia jamás como resultado.
Hay una pregunta que a veces la gente hace en base de la información en la Biblia, y es, ¿cambia a veces Dios de opinión? Y esto es porque muchas veces en la Biblia se presentan historias donde Dios dice que va a juzgar a su pueblo, pero alguien interviene, alguien representa, alguien ora y también hay arrepentimiento por parte del pueblo y después, aunque Dios dice, voy a hacer esto, no lo hace, o sea, no juzga. Y esto pasó, por ejemplo, con Moisés ante Dios, cuando él intervino para el pueblo de Israel. Entonces, la pregunta de algunos es, ¿no son estos algunos casos donde Dios sí cambia con respecto a sus propósitos? Otro ejemplo es Jonás, y ves que Dios envió a Jonás, la profeta o el profeta desobediente a Nínive, y él finalmente fue, y entonces resistente, predicó, y bueno, predicó, profeta de Dios, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Entonces, nosotros sabemos lo que pasó en Nínive, un milagro. O sea, toda la gente se arrepintieron y fue como completo en esa ciudad. Y entonces Dios vio esto, vio cómo se apartaron de su mal camino y Dios desistió del mal que había dicho que los haría y no lo hizo. Entonces, ¿cambió Dios? No, cambió la situación. Entonces, no es que Dios cambia de opinión, Él actúa de acuerdo con su carácter y cuando la situación cambia, Dios dice, bueno, cambió, entonces yo sigo actuando de acuerdo con mi carácter, que es coherente y constante y inmutable. Entonces, estas instancias se deberían entender como verdaderas expresiones de la actitud presente en ese momento de Dios o su intención con respecto a la situación según existe en ese momento. Si la situación cambia, por supuesto, la actitud de Dios o la expresión de su intención también cambiará. Esto es simplemente decir que Dios responde de forma diferente a situaciones diferentes. Ahora, si no lo hiciera, eso es un problema grave para nosotros porque significa que Dios no estaría actuando coherente con su carácter. Aquí hay otros ejemplos de cómo Moisés rogó ante el Señor y vas a ver cómo es la misma situación. Sí, entonces, aquí tenemos una intercesión, una oración, una conversación. Muy, muy lindo el Señor, como dice que la oración es poderosa y efectiva. Entonces, ¿deberíamos orar para otros? Sí. ¿Deberíamos orar para nuestras familias? Sí. ¿Deberíamos orar para nuestros hijos y nietos y bisnietos para que nunca se apartan del Señor? Sí. ¿Deberíamos orar para nuestras comunidades? Sí. Y el Señor escucha y de alguna forma, no entendemos exactamente por qué o cómo, pero Él interesantemente, dentro de esta relación que no comprendemos de la soberanía con la responsabilidad humana, Él nos dice y nos manda y nos ordena que oramos. Y hay cambios. Entonces, ¿deberíamos orar para las naciones? Sí. ¿Deberíamos orar para buenos misioneros? Sí. Ahora, hay otras situaciones donde Dios se lamenta por cosas que pasaron, entonces le causan tristeza, entonces vemos que Dios siente, tiene sentimientos. Génesis 6:6 dice que el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces, estas cosas
le causan tristeza, pero Él cumple sus buenos propósitos. Entonces, repito, tenemos que entender situaciones donde Dios cambia en sus opiniones, en su actuación, como expresiones verdaderas de la actitud o intención presente de Dios con respecto a la situación tal como existe en ese momento. Y si Dios no respondiera de forma diferente cuando personas actúen diferente, entonces acciones de seres humanos no harían ninguna diferencia a Dios, y Dios, ¿notan?, no sería un Dios justo y misericordioso que no cambian sus atributos de justicia y misericordia. Entonces, espero que se entiende eso. Relacionado a la inmutabilidad, o sea, no cambiar de Dios, hay algo que se llama la cuestión de la impasibilidad de Dios. Cuando ven eso, impasibilidad, preguntan, ¿qué significa eso? Es como impasiones, ¿sí? Es no tener pasiones. Entonces, algunos dicen que Dios no tiene pasión, no tiene emoción. Pero uno siempre compara lo que dice el ser humano con lo que dice Dios en la Biblia, y la Biblia parece afirmar continuamente y constantemente que Dios sí responde a todo lo que pasa con emoción y se emociona profundamente. Isaías 62, Salmo 78 y Éxodo 32. Sí, uno a veces, o sea, todos hemos sentido emociones muy fuertes. A veces las emociones son extraordinariamente buenos. Y es muy interesante pensar que Dios tiene emociones aún más ¿cómo se dice? Exilirantes. Es una palabra en español. Eh, más poderosas que lo que nosotros sentimos. Y estas comparaciones son impresionantes. Pero también hay emociones al revés, Ronald. Sí, como un puñal en el corazón. Sí, muy bien. Sí, muy bello. O sea, nosotros fuimos creados para imitar a Dios. Y Dios tiene emociones, entonces deberíamos imitar a Dios en nuestras emociones. Y parte de eso es deleitarnos de quién es Dios, porque Dios se deleita en sí mismo y vamos a tener esa oportunidad para deleitarnos en Dios para toda la eternidad. Entonces, eso trabaja como una respuesta a la cuestión de la impasibilidad, la postura de algunos teólogos que Dios no tiene emociones. Y o sea, Dios es una persona y tiene emociones. También hay otro desafío, que es un desafío de lo que se llama la teología del proceso. Entonces, ¿qué significa esto? La teología del proceso afirma que el proceso y el cambio son aspectos esenciales de la existencia genuina. Nota que eso es una definición filosófica y de racionalidad humana. Entonces, por lo tanto, Dios también debe estar cambiando con el tiempo, como todo lo demás que existe. Entonces, están haciendo a Dios en imagen de los hombres, no a los hombres en imagen de Dios. Y un ejemplo de esto es un señor que se llama Charles Hartshorne, que dice que Dios está continuamente añadiendo a sí mismo todas las experiencias en el universo y por lo tanto Dios está constantemente cambiando en su ser. Nota que esto dice que para el ser humano el significado es cambiar a Dios, y esto es lo que propone la teología del proceso, que dice, ¿cómo somos significantes? Bueno, cambiamos a quién es Dios por cómo nosotros actuamos, y eso es mucha soberbia de parte de esta gente y tampoco es bíblico. Entonces, tiene suposiciones que son erróneas.
Nosotros pensamos al revés, que Dios nos considera significativos y entonces, como tal, somos significativos. Pero ellos suponen que la significancia proviene de cambiar a Dios. Y supone que también Dios debe ser como el universo. Y es contundente la Biblia con respecto a esto, que Dios no es como el universo. Dios fundó y creó el universo. Hebreos 1. Sí, entonces Dios hace una definición muy clara. Él no es como lo que ha creado. Él es distinto y diferente y él tiene continuidad e independencia. Es también importante entender que el Dios de la Biblia en su inmutabilidad es tanto infinito como personal. Normalmente las religiones hechas por seres humanos tienen uno o el otro. Tienen o un Dios personal que es débil y finito, como los dioses de la mitología griega o religiones tribales, y ahora la teología del proceso, o tienen un Dios infinito que no es personal, como el panteísmo, que cree que todo es Dios. Entonces, ningún evangélico, o sea, personas conservadoras cristianas, han defendido la teología del proceso. Ahora hago una nota, hay algo que se llama el teísmo abierto y tiene algunas similitudes porque dice que Dios sí cambia en su conocimiento, que vamos a trabajar luego cuando trabajamos atributo de omnisciencia o conocimiento. Entonces, dicen que Dios aprende qué sucederá cuando sucede, y eso no es como es Dios. Y vamos a ver cómo realmente es Él. Entonces, es muy importante la inmutabilidad de Dios, porque si Dios cambiara en su ser, cambiará para mejor o cambiará para peor. O sea, sería horrible tener un Dios que cambiará para peor y que sería malvado. ¿Qué pasaría si cambiaran sus propósitos? ¿Podríamos tener confianza para el futuro? No. ¿Qué pasaría que si cambiaran sus promesas? Entonces, ¿podríamos confiar en Él para la vida eterna? Este atributo de la inmutabilidad de Dios es absolutamente importante para todo lo que creemos acerca de Él y para toda nuestra fe. Y para nosotros, como aplicación, nos da permanencia y nos da arraigo en Dios mismo. Y esto es muy importante porque en un mundo que está lleno de incertidumbre y instabilidad, la inmutabilidad de Dios nos da estabilidad y nos da confianza permanente ante cualquier situación de vida o de muerte. Nosotros podemos tener una confianza completa y absoluta en Él. También, como mencioné antes, nuestra fe depende de la fidelidad de Dios. O sea, ponemos nuestra fe en su fidelidad, que eso nunca, jamás va a cambiar. Y entonces nosotros podemos confiar que Él cumplirá sus promesas. Hay dos versículos, uno en Romanos, otro en Hebreos, que me parecen sumamente interesantes para esto de la fe. En Romanos 4:21 dice que Abraham estaba plenamente convencido, completamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Entonces, Dios es poderoso, es digno de confianza y que cumple lo que promete. Entonces, esa es una definición de fe. Y es lo mismo que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que Dios es poderoso y va a cumplir todo lo que nos ha prometido en Cristo Jesús. Y
Vemos otro ejemplo en Hebreos 11:11 de Sara, que por la fe ella consideró fiel al que había prometido. Entonces, inmutabilidad es sumamente importante para nosotros y es muy lindo que la Biblia afirma que Dios no cambia en su ser, no cambia en sus atributos, no cambia en sus promesas, no cambia en sus propósitos. Luego, después de entonces los atributos incomunicables de independencia, o sea, aceidad, y de inmutabilidad, o sea, que Él no cambia, hay el atributo de la eternidad. La definición aquí es que Dios no tiene principio, no tiene fin, no tiene ni sucesión de momentos en su propio ser y ve todo el tiempo igualmente vivido, pero Dios ve los eventos en el tiempo y actúa en el tiempo. Entonces, primero, Dios en su propio ser no vive el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es algo creado. Cuando se hizo la creación, ahí empezó el tiempo. Pero Dios es afuera del tiempo y entonces es sin tiempo. Entonces, bueno, vemos que Dios está fuera del tiempo, pero ve lo que está pasando en la creación. Entonces, ve, pero ve todo al mismo tiempo, porque está afuera del tiempo. Entonces, ve todo lo que es pasado, todo lo que es presente, todo lo que es futuro, y lo ve vívidamente. ¿Sí? Salmo 90. Y seguramente podríamos pensar de más versículos. Nota que tengo un dibujito ahí que cuando estoy usando el modo de lectura del Microsoft Word se pone más chiquitita. Pero se lo pueden ver. Entonces ves a Dios arriba, fuera del tiempo, y ves como Él ve todo. Y entonces Él ve desde la creación, todo lo que ha pasado desde la creación hasta la vida de Cristo, y después ve todo hasta nuestro momento presente, y ve todo hacia el juicio final, y después ve todo por toda la eternidad futura infinitamente. Todo de golpe, al mismo tiempo, y lo sabe todo, que es otro tema, pero es impresionante, ¿sí? Entonces, esto es la eternidad de Dios. Entonces, no solo Él está afuera, no solo ve las cosas vívidamente, sino que ve los eventos en el tiempo y actúa en el tiempo. Entonces, Él dentro de tiempo, Él está presente, ¿sí? Eso es importante, no está lejano, no está allá, sino que Él en su eternidad mira en el tiempo y actúa. Gálatas 4 y Hechos 17. Es muy, muy lindo porque dice que Dios vio todo desde la creación, vio todo y había definido exactamente cuando quería que Jesús apareciera y allí en esa plenitud de tiempo hizo su revelación más culminante en Jesús. Es muy lindo este versículo porque habla de un montón de cosas que pasan a la vez para Dios, pero Dios actúa. Entonces, primero, en los tiempos de ignorancia, Él estaba esperando y quería que todos arrepintieran, porque hay un día futuro donde va a juzgar todo por medio de Jesús y entonces en el pasado dio prueba de esto levantando a Jesús de los muertos. Nosotros, cuando pensamos, entonces, ¿cómo es esto que vamos a ir un día para estar con Jesús, estar en el cielo? ¿Cómo va a ser eso? Y sabemos que Jesús fue resucitado. Eso significa que Jesús tiene un cuerpo físico en este momento. No está viviendo en una existencia inmaterial en este momento. Tiene un cuerpo físico. Y cuando nosotros vamos a ser resucitados, también vamos a tener cuerpos
físicos. Eso significa que continuamos en el tiempo. Y entonces nosotros, aunque Dios está fuera del tiempo, nosotros vamos a existir dentro del tiempo para siempre en la eternidad. Apocalipsis 22, 2 a 5. Sí, entonces nota lo que está describiendo. Es un lugar físico que tiene árboles, que tiene ríos, es un lugar donde viviremos. Entonces, Dios siempre ha existido, siempre existirá, existe fuera del tiempo, conoce todo. Nosotros, para describir su eternidad, nosotros hablamos de una eternidad pasada, hablando del tiempo de sus decisiones que hizo antes de la fundación del mundo, pero hizo estas decisiones dentro de su eternidad. Y hay una eternidad futura que hablamos de cuando vuelve Jesús y vamos a vivir con Él para siempre, pero Dios existe en la eternidad. Entonces, esto nos da confianza porque sabemos que Él siempre existirá y siempre, como dijimos antes, hará lo que dice, es inmutable en sus promesas y entonces esto nos da esa permanencia y arraigo del cual hablé. O sea, su permanencia nos da permanencia a nosotros. Nosotros, estando arraigados en Cristo Jesús mismo, nos da vida eterna. Entonces, recuerdan, entonces tenemos el primer atributo incomunicable que es independencia, aseidad. El segundo que es inmutabilidad. Este tercero de eternidad y después tenemos omnipresencia. La definición de omnipresencia es que Dios no tiene tamaño, no tiene dimensiones espaciales, o sea, de espacio. Y está presente en todo punto del espacio, con todo su ser. Sin embargo, Dios actúa de manera diferente en diferentes lugares. Vemos que Dios está presente en todas partes. Salmos 139 y Jeremías 23. Sí, eso debe hacernos sentir muy aliviados. Está en todas partes. Entonces, para nosotros no hay ningún lugar donde yo puedo estar, donde Él no esté, para ayudarme, para guiarme, para acompañarme, para protegerme y para proveer para mí, porque esas son las promesas de Dios en Cristo Jesús para nosotros. Entonces, Dios no tiene tampoco dimensiones espaciales, o sea, no tiene un cuerpo físico, es espíritu. Hechos 8 y Hechos 7. Sí. Entonces, Él no tiene una restricción en términos de dónde está en el espacio. Entonces, Él está presente en todas partes de su creación, pero también es algo aparte de la creación. Y Dios está presente para castigar, para sustentar y también para bendecir. Está primero presente para castigar. Esto es importante para saber porque Él está en todas partes, pero actúa diferente en diferentes partes. Entonces vemos cómo está presente para castigar, pero también está presente para sustentar. Es 1 y Hebreos 1. Entonces vemos que está presente para castigar, pero también está presente para sustentar y finalmente está presente para bendecir, como 16 y Apocalipsis 21. Y la mayoría de las veces que que la Biblia habla de la presencia de Dios, se refiere a la presencia de Dios para dar bendición. Esto, primero, para nosotros, dice, ya que Dios es omnipresente, no podemos huir de Él, no podemos escondernos de Dios. Y realmente debe ser lo opuesto. Si no podemos escondernos de Dios, como piensan algunas personas, deberíamos hacer al revés.
es un llamado para correr hacia a Dios. Entonces no huimos de Dios, deberíamos huir hacia Dios. Y también nos da esta consolación, que es tan bello lo que dice Jesús, que quiere que nosotros siempre estemos en su presencia y que ya que Él es omnipresente, pero además de eso, Él viene a nosotros de una forma bello, que cuando manda al Espíritu, Él mismo está presente con nosotros y increíblemente de alguna forma nosotros estamos presentes en Él. No sé cómo es todo eso, pero es muy lindo que podemos tener esa cercanía de presencia y esa comunión. Para mí es uno de los regalos más fabulosos que Dios nos ha dado, porque significa compañerismo, significa que estoy acompañado, que nunca voy a estar solo, siempre tengo acceso a Dios. Y también implica que yo como resultado, si Jesús quiere esa intimidad y esa cercanía de una relación conmigo y contigo, entonces nosotros debemos vivir de la misma forma. Deberíamos ser siempre presentes con Él y acompañarlo. Y además, si Jesús está y el Espíritu Santo y el Padre vienen a vivir en todos sus hijos, ¿sí? Y viven allí, entonces nosotros tenemos que buscar estar presente y acompañar al pueblo de Dios, ¿sí? No excluirlos, sino entender cómo ellos están viviendo, cuáles son sus necesidades y, bueno, vivir y tener ser una compañía que disfrute de ese compañerismo. Esa es una de las razones por qué queremos ir a la iglesia, porque deberíamos querer estar con otras personas que aman al Señor y donde el Señor se hace presente y visible por medio de ellos y que nos da regalos por medio de ellos. Bien. Entonces, recuerdan, estamos trabajando los atributos incomunicables. Tenemos el atributo primero de independencia o aceidad. Tenemos segundo, el atributo de inmutabilidad, o sea, que no cambia nunca jamás. Tenemos tercero, el atributo de eternidad, que Dios está fuera del tiempo, que existe en la eternidad, pero actúa dentro del tiempo. Y tenemos cuarto, este atributo de omnipresencia. Y quinto, tenemos un atributo de unidad. Esto es como Dios es uno. Entonces, la definición aquí es, Dios no está dividido en partes, sin embargo, vemos diferentes atributos de Dios enfatizados en diferentes momentos. Entonces, cuando las escrituras hablan de los atributos de Dios, nunca van a destacar un atributo de Dios como más importante que los demás, porque todos tienen que ver con quién es Dios. Ejemplos de esto están en 1 Juan 1:5, que dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, que Dios es luz y que no hay tinieblas en él. Dios mismo es luz. O hay un ejemplo en 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, todo atributo de Dios que hallamos en la Biblia es cierto de todo el ser de Dios. Y todo el ser de Dios incluye todos sus atributos. Él es completamente amor, completamente misericordioso, completamente justo al mismo tiempo. Entonces Dios es una unidad y todo lo que hace es un acto de la persona
total de Dios. Entonces, ustedes cuando leen cualquier cosa deberían hacer una reflexión acerca de la información presentada. Y esa es una reflexión acerca de lo que recién dijimos, que no hay ningún atributo más importante. ¿Cómo podemos probarlo? Como me preguntó Harold ayer respecto a el orden de prioridades a veces como él lo ha percibido en el mundo pentecostal, que ellos primero oran, después ayunan y después parece que tienen tercero de prioridad la lectura o el conocimiento de la Biblia. Entonces, yo lo que le dije es, bueno, para saber qué deberíamos hacer, deberíamos mirar primero lo que hizo Jesús. Y después, obviamente, hay que mirar lo que hicieron los apóstoles. Entonces, hacemos lo mismo aquí. Ahora es, para mí, sumamente interesante que Dios y que Jesús sí hace hincapié sobre ciertos atributos de alguna forma como centrales. Por ejemplo, el maestro de la ley, cuando viene y pregunta a Jesús cuál es la ley más importante, Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y lo mismo en lo del buen samaritano. Dice, si haces esto, si realmente amas no solo a Dios, sino a tu prójimo, haz esto y vivirás. Nota que es un cumplimiento de el pacto de obras. Obedece. Si obedeces perfectamente, vivirás. Y Pablo parece que va en la misma dirección. Y dice en Romanos 13, no deben a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y después menciona varias leyes. Y dice, cualquier mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿ves lo que parece que ellos sí ordenan y sí mueven en términos de grado de detalle entre ciertos atributos que parecen más importantes. Entonces aquí están diciendo que si amas, cumplís todo. Lo que Grudem está diciendo no está diciendo ninguna cosa diferente a esto, simplemente está diciendo que todos sus atributos están en Dios completamente, todos al mismo tiempo, y que Dios los vive al mismo tiempo. No es justo en un momento y amoroso en otro. Está justo y amoroso en los dos momentos, siempre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, algunos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira y un Dios de justicia, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de misericordia y un Dios de amor. No es así. Dios es completamente amoroso y completamente justo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Lo que sí podemos ver quizás es una intensificación, porque los juicios y la salvación del Nuevo Testamento son más grandes que el del Antiguo Testamento. Pero bueno, notamos en la Biblia que Dios mismo busca resumir y comunicar cómo es Él. Uno de los lugares, simplemente para mencionarlo, es en Éxodo 34, cuando Moisés pide a Dios que puede verlo. Entonces Dios lo esconde en la peña. Entonces pasa delante de él y proclama lo siguiente. Está diciendo, yo estoy resumiendo mi carácter ante ustedes. El Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad,
que guarda misericordia para millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, es simplemente entender que en esto de la unidad de Dios, que Dios sí resume y sí mueve en diferentes grados de detalle y sí comunica quién es Él de forma muy sencilla. Entonces, eso era una breve reflexión. Entonces, está bien resumir cómo es Dios en ciertos atributos que parecen que tanto Jesús como Dios en el Antiguo Testamento lo hacen. Entonces, Dios es siempre unificado, siempre es todos los atributos al mismo tiempo, y el ser de Dios no es una colección de atributos añadidos. Entonces, este dibujito salió muy chiquitito, pero allí en cada círculo hay diferentes atributos y ves cómo son separados. Eso es una agrupación o colección de atributos. Eso no es como son los atributos en Dios. Dios es uno, todos se solapan sobre sí. Tampoco son adiciones a su ser real. Entonces, este es el dibujito que tratan de explicar eso, que Dios, su ser está aquí y de alguna forma agrega atributos. No, todo está dentro de Dios y todo se solapa al mismo tiempo. Dios es siempre el mismo y todo lo que hace o dice es plenamente consistente con todos sus atributos continuamente. Entonces, no, tenemos que resistir el error de fragmentar a la Biblia. Nunca deberíamos pensar que Dios es un Dios de amor en un momento de la historia y en otro es un Dios de justicia y ira en otro momento de la historia. Siempre es un Dios de amor y siempre es un Dios justo. Él actúa con coherencia con todos sus atributos. Él es infinitamente amoroso y infinitamente todos sus atributos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando buscamos elegir un atributo que sea más importante que otro, hay que tener cuidado. Pero sí hay que reconocer que Dios sí se resume a sí mismo en diferentes momentos de la Biblia, y entonces está eligiendo ciertos atributos para comunicar quién es Él de una forma sucinta. Entonces, eso es la presentación de los atributos incomunicables que no compartimos con Dios, aunque hay aplicaciones de sus atributos incomunicables a nosotros. Ahora, próximamente vamos a ver los atributos comunicables y hay numerosos atributos comunicables, pero espero que han visto que los atributos, en este caso incomunicables, deben traerles enorme consolación por cómo es Dios en su ser.